Mi nombre es Rodolfo Martínez. Yo soy ingeniero especialista en ventas del mayorista para Colombia, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la comercialización y distribución de Fortinet. Traduciendo ese cargo al español castizo, soy ingeniero preventa. Tengo más o menos ya 10 años de experiencia con las herramientas Fortinet. Casi toda mi carrera en el mundo de la ciberseguridad ha sido de la mano con este fabricante. Entonces, qué mejor que una persona que se ha encargado de muchas implementaciones de esquemas de ciberseguridad como para contarles qué podemos llegar a lograr con una solución de estas. Entonces, estábamos hablando y ustedes se suscribieron a una charla que se denomina CASB, ya miramos ese término, qué significa en particular. Y de la acotación que nos daba pertinentemente, como les contaba Edgar, hay un grupo específico de aplicaciones que nos interesa proteger, y es por su naturaleza en particular que nos queda un poquito difícil verificar los esquemas de seguridad dentro de esos aplicativos. A esos aplicativos los denominamos SaaS. ¿Y qué es un servicio SaaS? Es un servicio basado en una suscripción. Esas siglas traducen software como servicio, software as a service, y lo que hacen es que me entregan aplicativos de uso específico. Piensen en el Office 365 o el Google Workspace, lo que antes se conocía como la Google Suite, donde yo tengo ciertas herramientas. Puedo escribir y guardar documentos, puedo tener herramientas colaborativas en las que muchas personas están llenando información sobre documentos, sobre presentaciones, están haciendo presentaciones a sus clientes. Tenemos herramientas como esta en la que estamos haciendo esta charla, o como Microsoft Teams o como Cisco Webex, donde no solo hacemos presentaciones, sino también compartimos esa información. También tenemos algunas aplicaciones basadas en ese esquema de software como servicio, como los aplicativos tipo Dropbox, el OneDrive dentro de la suite de Office, el Google Drive dentro del Google Workspace, que me permiten subir y descargar archivos. Y fíjense que si yo no subo la información adecuada, o si subo información relevante de la compañía, que por ejemplo puede tener información privada, se vuelve un plato suculento para estos atacantes que nos mencionaba Edgar al inicio. También encontramos dentro de estos aplicativos de software como servicio herramientas online de desarrollo y colaboración. Muchas compañías hacen desarrollos de software, escriben código y lo están publicando y manteniendo y compartiendo y nutriendo a través de herramientas públicas en Internet. ¿Cómo hacer para que esas herramientas de propiedad intelectual no se fuguen hacia todo el resto de la infraestructura de Internet y que no caigan, por ejemplo, en manos de alguien que pueda sacar provecho económico de forma fraudulenta, como es un atacante? Entonces, fíjense que los servicios SaaS son muy utilizados por las compañías y tienen ciertos riesgos implícitos en sus esquemas de utilización. El primero de esos riesgos es que, a pesar de que yo siento que la infraestructura es sencilla de desplegar, que la infraestructura tiene muchas comodidades a mi punto de vista del usuario, es que pierdo la visibilidad de la información que estoy subiendo allá. No sé a cuántos de ustedes en sus compañías les pase que cuando suben un documento, un esquema compartido, piensen en las suites de Office 365 y en el Google Workspace, no se sabe quién tiene acceso a ese documento. Y ahí se deriva el segundo problema. No sabemos si las personas que tienen derecho a utilizar ese documento, a ver la información que está dentro de él, lo pueden consultar, modificar, eliminar a su beneficio o bajo su control. Entonces podríamos tener un poco de gente con accesos no autorizados. Recuerden que para compartir esos archivos en esos esquemas públicos, por ejemplo en la nube de Dropbox, yo comparto un link público, que cualquiera que tenga acceso a ese link tendría ciertos permisos sobre esa documentación, sobre esa información. La otra
es que dependiendo de las características como los usuarios utilizan la información, por ejemplo, se la comparten por correo y utilizan equipos personales o equipos desatendidos en estos esquemas de home office y teletrabajo, en los que no se ha podido tener al 100% las herramientas de ciberseguridad identificando amenazas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un usuario descarga un reporte que se pone en una de esas herramientas públicas, lo ejecuta y lo edita en su máquina, y cuando lo vuelve a poner en el repositorio cloud, ese archivo, ese documento va con una amenaza? Esa amenaza puede ser un virus, puede ser una amenaza avanzada como las amenazas famosas de ransomware, que se encargan de hacer inutilizable la información y solicitarme un rescate para recuperarla. Hacen temas de espionaje de la información, buscan introducir accesos no autorizados mediante la programación de los documentos como imágenes, videos, documentos editables, para introducir amenazas avanzadas. Y claro, como es un recurso central que estamos usando todos dentro de la compañía, cada vez que alguien consulta ese documento, lo descarga, lo modifica, también se está infectando. Entonces nos gustaría saber, para esos repositorios que están en nube, que no pertenecen a nuestra infraestructura, que no tenemos modo de instalar aplicativos de control, cómo evitamos esa distribución de amenazas. Y estos dos últimos son dolores bien interesantes para todas las compañías que han tenido o tendrán o tienen en estos momentos los temas de auditorías de cumplimiento. ¿Para qué una empresa se mete en un esquema de auditoría por terceros? Por ejemplo, porque se quiere certificar en algún esquema de calidad. Piensen en 9000, 9001, 9002, 27001, 27002, esquemas del mercado, por ejemplo, para las empresas del sector bancario y que tienen pasarelas de pagos o que tienen que ver con transacción y movimiento de dinero, tienen que cumplir con unas legislaciones de la superintendencia bancaria. Todas las compañías que recolecten información de los usuarios de forma comercial tienen que cumplir con la ley de habeas data dentro de la regulación colombiana. Y si yo no cumplo con esos requerimientos de ley o de entidades de control del Estado o con entidades de control de mercado, por el tipo de negocio que tengo, es posible que tenga alguna multa o que tenga alguna falla en el cumplimiento que me impida llegar a una certificación de calidad. Muchas de esas fallas dentro de la certificación de calidad es que yo permito que, como los usuarios están en un esquema remoto, utilicen cualquier aplicación que puedan para solventar los temas de negocio dentro de la compañía. Por ejemplo, utilizar el correo personal para distribuir documentos privados de la compañía, permitirles acceso a esos repositorios públicos donde accedo a información de forma abierta, de forma libre, no restringir el uso de aplicativos de almacenamiento que tienen cierto nivel de protección porque están contratados dentro de un servicio corporativo, y permitir que utilicen links públicos de compartir archivos, ¿no? A muchos nos han compartido archivos con un link de descarga una sola vez que nos llega por correo. ¿Cómo hacer para evitar que los usuarios de nuestras compañías saquen la información privada de negocio, la que tiene la información de contacto de nuestros clientes, proveedores, nuestra información corporativa en esos tipos de esquemas? ¿Cómo hacer para llegar a una protección de este estilo? Entonces, el mercado de la ciberseguridad se inventó el Cloud Access Security Broker, o CASB. Esto lo que traduce es una herramienta de control de acceso de seguridad para aplicativos nube. Entonces, es un servicio desarrollado, generalmente desplegado en nube. Hay algunas versiones que se pueden inclusive desplegar en sitio mediante la instalación de ciertos esquemas de aplicativo. Y lo que hacemos es integrarnos directamente a esas nubes de servicio, ya sea en software como servicio o en infraestructura como servicio, ya les muestro un poquito la diferencia, y proteger esos recursos que están allá, sin necesidad de yo tener que desplegar infraestructuras adicionales o de complicar mis esquemas de conectividad y red y el acceso a esa documentación que tengo compartida en público en nube,
y lo que hago es una integración más natural, más nativa, sin modificar la experiencia de efectividad de los usuarios. Venimos con múltiples funcionalidades y lo que tenemos es permitimos administración, visibilidad y control de lo que están haciendo todos los usuarios y de la información que está almacenada y que se está transaccionando a través de sus servicios de consumo por suscripción, como lo son los servicios SaaS. Y no importa desde el punto del mundo donde me esté conectando, porque lo que tengo es un aplicativo que se integra directamente a mi servicio nube. Entonces no necesito instalar agentes en las máquinas de usuario final, no necesito tener infraestructura especial dentro de mi infraestructura corporativa, ni necesito contratar nada con mis proveedores de servicio de internet que alojan mis servicios, ni solicitarle algunos temas de licenciamiento o complicaciones con mi servicio propiamente dicho. Miremoslo con un ejemplo. Entonces lo que tengo es una nube de aplicación que se encarga de acceder a un servicio en la nube cualquiera. Fíjense que este ejemplo lo hice con Salesforce, pero podría ser cualquier funcionalidad de la nube de Office 365 o de Microsoft Azure, y fíjense que la puedo consultar desde cualquier lugar de internet directamente a la aplicación, o para mis usuarios que están dentro de la infraestructura de mi red, también tener control desde mi infraestructura directamente accediendo al servicio. Entonces fíjense lo que hago. Lo que hago es, mediante una integración súper sencilla, mediante API, estas APIs vienen predesarrolladas para algunos de los servicios más importantes de software como servicio de suscripción en nube. Establezco unas políticas de cumplimiento, control, visibilidad, y cada vez que tenga algún inconveniente, este administrador puede identificar desde dónde están accediendo los usuarios, qué información están accediendo, si la están modificando, si están introduciendo información relevante, si la están extrayendo de este servicio en nube y qué están haciendo con esa información. Por ejemplo, están descargando un documento, lo están enviando por su correo personal. Esa información inmediatamente la aplicación la reporta al API y el administrador puede ver esos esquemas de reportes. En un esquema más avanzado, la aplicación nube, si la infraestructura es Fortinet también, podría enviarme ciertas acciones de control para que yo, por ejemplo, establezca ciertos bloqueos sobre la infraestructura de los usuarios que está accediendo a esta plataforma. Por ejemplo, si un usuario en particular toma un documento al que no tiene permiso e intenta distribuirlo por alguna aplicación que está prohibida dentro de las políticas de seguridad de la compañía, esa información desde la aplicación de control viaja al firewall y el firewall puede enviar un análisis de cuarentena a los usuarios. Sin embargo, si no tengo esta infraestructura Fortinet, no necesariamente CASB no puede ser desplegado. La idea es que seamos una herramienta de visibilidad y control prácticamente marca blanca para que simplemente ustedes tengan visibilidad y control de lo que está pasando en sus servicios en nube, que antes no tenían, ¿no? Una vez un documento sube a una nube de estas, o yo empiezo a transaccionar datos dentro de esta infraestructura, pues pierdo el control de la información. No sé quién puede acceder directamente desde internet a esa información, ni cuándo ni cómo lo está haciendo. Ya vamos a mirar un poquito con los ejemplos prácticos. Si yo mirara el tema de arquitectura, pues fíjense que es muy parecido a este diagramita que les mostraba. Como les contaba, podríamos tener soluciones directamente basadas en nube, en la que yo lo único que adquiero es una suscripción al servicio, configuro mediante APIs, que simplemente son unos esquemas de integración muy sencillos que me piden unos usuarios y contraseñas específicos que yo definí dentro de mis servicios contratados, y a partir de ese momento cualquier usuario que ingrese, inclusive cuando el tráfico va cifrado entre usuario y servicio, tengo completa visibilidad de lo que está pasando con el usuario. Y este es el esquema más simple de arquitectura CASB. ¿Qué funcionalidades tenemos dentro de esta integración? Podemos tener control de acceso por el tipo de usuario, es decir, nos podemos organizar dentro de nuestra infraestructura de servicios públicos cuáles son los usuarios
y dentro de los usuarios dividir esos usuarios por grupos para mirar a qué contenido tienen derecho. Entonces tendremos grupos que se pueden definir como que tienen permisos de lectura, escritura, modificación y eliminación de archivos, y tendremos otros grupos con privilegios distintos que podrán solo modificar la información debida previa autorización, o que únicamente podrán ver la información y no la podrán modificar, o que la podrán ver dentro del recurso en nube pero que no la podrán compartir hacia afuera o descargarla a sus equipos corporativos o personales. Entonces, cualquier cosa que haga el usuario dentro de los permisos que tiene asignados o por fuera de ellos va a quedar guardado en un registro. Entonces vamos a saber cuándo un usuario abre un documento, si hace modificaciones, cuáles son las modificaciones que hace y si esas modificaciones están cumpliendo con tal estándar de seguridad. Ya un poquito más adelante eso en detalle. La integración es basada directamente en un API, es decir, el fabricante se toma la molestia de contactarse con cada uno de esos servicios nube, hacer el desarrollo de integración para que nosotros lo único que tengamos que hacer sea escribir un par de usuarios con privilegios para integrar las dos nubes entre sí. La nube de protección de Fortinet con FortiCASB y la nube de su servicio de aplicación en particular. Tenemos completa inteligencia sobre la data almacenada en nube, es decir, podemos verificar el contenido de los documentos que están subiéndose a esos esquemas de distribución pública de información. Sabemos, por ejemplo, dentro de los documentos si alguien está escribiendo números de cédula, números de tarjetas de crédito, información de fechas de nacimiento, expedición de documentos, todas esas cosas importantes que a veces las plataformas comerciales nos solicitan para acceder a servicios. Acá les cuento una curiosidad. Hace poco compré unas cosas en línea y uno de los requisitos que me pedían era poner mi cédula y mi dirección. Claro, eso se necesita básicamente para poder que el pedido llegue al lugar donde lo quiero consumir. Pero piensen, por ejemplo, en la inscripción al tema de vacunación. También le está pidiendo su fecha de nacimiento, la fecha de expedición de su cédula, y con esos tres datos, número de documento, fecha de nacimiento, fecha de expedición de cédula, se pueden hacer una cantidad de trámites en las empresas privadas y públicas. Entonces pueden pedir préstamos a mi nombre, pueden modificar la información dentro de las plataformas públicas de gobierno, pueden crear cuentas a mi nombre en un montón de plataformas, ya sean del sector público o privado, y fíjense que no es una información que yo quiero que esté flotando por ahí. Yo se la entrego a mi socio comercial, ya sea porque le estoy solicitando un producto o ya sea porque se necesita para que hagamos una transacción comercial, un negocio. Yo le proveo materias primas, él me devuelve una contraprestación a cambio, yo le ofrezco servicios y esa información debe ser secreta, privada, y tengo que controlar cómo se está moviendo. Ese básicamente es el espíritu de la ley de habeas data en Colombia, que mi información que yo entrego con autorización de utilización para ese partner comercial, para esa tienda donde estoy comprando un bien o servicio, o para esa entidad donde estoy haciendo una transacción o un trámite, se conserve dentro de los mejores términos de seguridad. Y si esas plataformas están basadas en servicios nube, de pronto no es tan sencillo, pero ya miramos que sí se puede. Entonces, de nuevo, yo podría, una vez sé cómo está distribuida la información, aplicar ciertos motores de cumplimiento de seguridad. Es decir, que toda la información que esté almacenada en los repositorios nube cumpla con la norma ISO 27001 para la seguridad de la información, que es básicamente la forma técnica de cumplir la reglamentación del gobierno colombiano en cuanto a habeas data. Y no solo que la información que estoy guardando cumpla con esas características de calidad, y que ni siquiera los usuarios de mi compañía sean capaces de coger esa información y utilizarla para beneficio propio, por ejemplo en espionaje comercial, sacar las bases de datos de clientes, sacar la información de datos de contacto, que es una información muy valiosa. Si no, pregúntenme a todas las
esquemas que venden servicios financieros y tarjetas de crédito, cuánto pagarían por esa información. Entonces, si yo permito que mis usuarios distribuyan esa información sacándola de los repositorios seguros y privados de mi compañía, estoy incumpliendo la norma colombiana. Me puedo ver involucrado en un tema legal más o menos importante. O podría perder mi nivel de certificación de seguridad en caso de una auditoría. Entonces también lo que necesito es mantener la información segura en nube, pero que no pueda ser extraída de sus repositorios sin la autorización debida y sin un control, por lo menos de saber quién y cuándo y para qué está usando esa información. Ahora, bueno, uno podría pensar, pues bueno, saco la información de las herramientas corporativas y la meto en mis herramientas personales. ¿Quién se da cuenta? ¿No? Entonces, también dentro de las funcionalidades de CASBI tenemos forma de saber cuando los usuarios están utilizando aplicaciones en paralelo a las aplicaciones que yo les suministro como compañía para la labor o para sus labores diarias. Entonces, por ejemplo, tenemos en la compañía contratada la suite de Office 365, ahí tenemos nuestro dominio, nuestros esquemas de ofimática y nuestros archivos compartidos empresariales. A los usuarios les parece fácil sacar esa información y subirla a su Google Drive y mandársela a otro y utilizar su correo personal. Ese comportamiento se denomina como Shadow IT y es como infraestructura tecnológica en paralelo a la infraestructura autorizada. También tengo forma de hacer esa identificación dentro de las funcionalidades de CASBI. Y lo chévere es que tenemos una analítica de fácil comprensión que nos permite navegar a través de la plataforma e ir identificando cuáles son los usuarios, cuáles son los archivos y cómo es el comportamiento de toda la infraestructura en particular. Miremoslo un poquito más aterrizado a la aplicación. Entonces fíjense que, por ejemplo, para una integración en particular puedo identificar cuáles son las aplicaciones que no están autorizadas por la compañía, cuáles son los usuarios que las están utilizando, cuál es la aplicación en particular que están usando para sacar la información de mi compañía y me va a quedar, de acuerdo al tipo de archivos, cuál es el riesgo de que esa información se comparta, de acuerdo a lo que yo definí como relevante, como de alto valor, como información de seguridad que está guardada en nuestros aplicativos. Entonces, la integración se puede hacer a múltiples nubes. Si yo tengo parte de mis servicios contratados con un servicio de suscripción como Office 365, pero tengo otros aplicativos en otras nubes, puedo hacer integración transversal de todas esas nubes y esto no me involucra licenciamientos adicionales. Ya miramos un poquito el tema de licenciamiento en particular. También puedo identificar desde los esquemas de la aplicación de cuál es el usuario que está accediendo, cuál es la fecha de acceso y la ubicación geográfica desde la cual ese usuario está accediendo a esa información. Y entonces aquí puedo identificar cosas como suplantación. Por ejemplo, la mayoría de mis colaboradores están trabajando en mis oficinas en un lugar geográfico en específico. ¿Qué pasa si al mismo tiempo esos mismos usuarios empiezan a hacer logins desde un lugar geográfico desconocido? Eso me daría pie para pensar que o la persona tiene el don de la ubicuidad, por un lado, o que de acuerdo a sus prácticas de navegación y a la forma como usan los dispositivos tecnológicos, dio pie para que alguien robara sus credenciales y están utilizando esas credenciales desde un acceso remoto, desde una ubicación que no tiene nada que ver con las labores comerciales de la compañía y está intentando acceder a esa información y está consultando cierto tipo de documentos. Esta es la forma más sencilla como los atacantes ingresan a las infraestructuras de las compañías. Dan links a los usuarios a veces dan clic en el lugar que no es, por malas prácticas de navegación, por utilizar los equipos corporativos en sus casas para el uso personal. Por ejemplo, le prestan el computador corporativo al niño para que consulte una tarea en internet, él aprovecha y juega un videojuego en Facebook o accede a sus redes sociales, da clics en donde no debería y le da pie al atacante para que capture la información que está
transaccionándose en ese momento en esa máquina. Una vez ese usuario ya tiene las credenciales, la vende a grandes bases de datos que principalmente están ubicadas en grandes data centers en China, en India, en Rusia. Ustedes la habrán visto en las películas a modo de broma y a veces en las películas más en serio, en donde hay mucha gente sentada en un data center grande y que su tarea, y por eso les pagan cantidades fuertes de dinero, es entrar a la infraestructura de las compañías, mirar qué información relevante hay para después tomar esa información y revendérsela al mejor postor. Por ejemplo, a mi competidor. Por ejemplo, alguien que quiere hacerle daño a mi compañía. Entonces, estos esquemas se pagan y es una forma bien extendida de acceso. Ahora, si yo tengo control de quién está accediendo y en qué momento a mi infraestructura, es posible que yo pueda tomar acciones correctivas que impidan el acceso a esta información. Por ejemplo, a esos usuarios, llamarles la atención, hacer campañas de concientización de seguridad, y revisar los temas de restricción del uso de las aplicaciones y de los permisos que tienen esos usuarios en cuenta. Por ejemplo, evitar que desde mi aplicativo web se reciban solicitudes de ingreso desde ubicaciones geográficas que no son las autorizadas, por ejemplo. Se podría hacer algo de este estilo. Como les contaba, vamos a tener visibilidad completa de los sucesos. Entonces vamos a ver desde dónde están accediendo mi compañía, cuáles son los usuarios que están debidamente conectados y dónde están mis esquemas de registro y control. Y cada vez que sobre un archivo se ejecute algún tipo de actividad, cualquier tipo de característica, pues va a quedar un registro completo en la plataforma. No importa el tipo de nube a la que me esté conectando o el tipo de servicio que tenga. Siempre voy a ser capaz de visualizar qué está pasando y en el caso de que tenga fallas de seguridad, la herramienta me va a enviar alertas, me va a escribir un correo electrónico, me va a generar ese tipo de visibilidad acerca de lo que está pasando en mi compañía para que yo pueda tomar acciones rápidamente. Y como les contaba, yo puedo hacerme partícipe de cualquier esquema de seguridad. Entonces, dependiendo de mi esquema de negocio, cada compañía tendrá sus propios esquemas de ciberseguridad o sus propias legislaciones de acuerdo a su modelo económico que tendrá que cumplir. Y para las compañías que no están pensando o que no tienen un modelo económico estricto al cual cumplir, también puedo tomar cosas de mejores prácticas de la industria, activando o desactivando cierto tipo de controles de acuerdo a mi interés. Lo que quiere decir eso es que si estoy trabajando en el sector bancario, tengo que cumplir una normativa específica. Pero si no, pero igual considero que la información que estoy distribuyendo en mis esquemas cloud es importante, pues tomo algunos controles del sector bancario, tomo algunos otros controles del sector financiero, bueno, es el mismo, o es del sector retail, otros del sector gubernamental y armo mi propio esquema de cumplimiento de ciberseguridad. ¿Para qué? Para tener completo control de cómo los usuarios van a usar mi información. Y en el momento en el que yo quiera, por ejemplo, una certificación de calidad a nivel de seguridad, la nube no sea una piedra en el zapato del proceso. Otra forma de ver, entonces tenemos alta granularidad sobre la herramienta, podemos ver qué está pasando en cada archivo y dentro de los archivos, como les contaba, tenemos visibilidad completa de lo que está pasando. Ya se los muestro con un ejemplo un poquito más práctico. Y si quisiera yo mirar estadísticamente qué está haciendo un usuario en particular, pues consulto a nivel de usuario qué está pasando, ¿no? Entonces, cuando accede desde su esquema de teletrabajo, qué documentos modifica y me va quedando un recurso en el que puedo hacer seguimiento con fecha, día y hora de todas las acciones de un usuario en particular, para así identificar por qué está utilizando la infraestructura y si me está diciendo la verdad acerca de cómo se está utilizando la información. Ahora, la herramienta no solo me informa en caso de eventos, sino también con la información que va recolectando me permite visualizar ciertos
reportes ya predefinidos dentro de la herramienta para que ustedes también tengan una forma de presentarse a las áreas de gerencia de cómo se está utilizando esta infraestructura, cómo se están identificando ciertos problemas o cómo se están identificando algunas eventualidades que pueden estar pasando con la información de la infraestructura de la solución. A modo general como de repaso de la forma en la que trabaja la infraestructura, recuerden que tengo uno o múltiples servicios basados en nube. Esos usuarios los acceden directamente, pero la diferencia de tenerlos como se tienen hasta ahora sin ningún tipo de análisis y protección es que inmediatamente yo integro esos servicios de suscripción a la nube de Casby mediante las APIs sencillas. Cualquier cosa que hacen estos usuarios directamente sobre la infraestructura va dejando un registro en la infraestructura. Y esa infraestructura la puedes consultar directamente en la plataforma web o la puedes descargar a tu centro de operaciones de seguridad, ya sea de Fortinet o de cualquier fabricante que esté en la capacidad de integrarse mediante un esquema de envío de alertas y almacenamiento de logs. Si yo quisiera potenciar los servicios de estas soluciones basadas en nube, fíjense que lo que estoy utilizando es un usuario que está en internet, accede a los servicios corporativos, eso va dejando un registro y yo tengo visibilidad de ese servicio. Si yo quisiera mejorar los niveles de seguridad y la herramienta con la que estoy trabajando mis esquemas de ciberseguridad en la compañía, seguridad perimetral y seguridad de control de dispositivos es Fortinet, puedo hacer una integración global de todo el sistema y pasarán cosas interesantes como el siguiente ejemplo. Cuando un usuario intente acceder a una aplicación a la que no tiene permiso, por ejemplo, utilizar su correo personal para sacar datos de Office 365 y enviárselos a alguien, fuera del dominio de la infraestructura de cada compañía, tanto el equipo como la nube van a registrar el evento. La nube va a informar al esquema de seguridad que este usuario en particular tiene mal comportamiento sobre los datos y la información que está en nube. Está sacando la información de aquí y la está mandando a una herramienta que tiene prohibida. Lo que va a pasar es que el firewall va a enviar un esquema de control donde coge este usuario y lo pone en una red de cuarentena y bloquea el acceso de este usuario hacia la infraestructura que no debería tener permiso, y en castigo también podríamos bloquear el acceso a la infraestructura de la cual está moviendo la información. O, por ejemplo, tiene un archivo infectado, lo sube al repositorio público donde todos los demás compañeros de la compañía lo pueden descargar y se pueden infectar. Ese evento viaja a través del servicio de análisis Casby y se reporta al dispositivo firewall. De nuevo, el firewall puede enviar al dispositivo de protección un paquete de control para bloquear esta máquina y sacarla de la infraestructura de red. Y cuando ese usuario venga a trabajar a la oficina, como las políticas se basan en ese nivel de usuario, un usuario que tiene ciertos permisos de acceso, ni siquiera cuando esté en las oficinas de la compañía le podemos permitir ese acceso, porque tiene una penalidad por mal uso de la infraestructura. Entonces fíjense que cuando se integran soluciones más avanzadas, podemos tener una arquitectura completa de control y administración de esos servicios en nube, que antes pensábamos que una vez se subía el archivo era del dominio público del internet y que teníamos que tener mucho cuidado con lo que subíamos y no teníamos ninguna visibilidad de control. Con Casby podemos demostrar que no es así. Listo, de nuevo recalco, no es necesario tener esta infraestructura de este fabricante en particular. Lo que podemos tener es el servicio de Casby de forma independiente en una primera etapa. Identificamos qué están haciendo los usuarios con la información, generamos todos nuestros esquemas de control y estamos obteniendo información de primera mano de qué están haciendo los usuarios con la información. Fíjense que si esta información escala a los gerentes y los gerentes llaman a estos usuarios a rendir cuentas sobre el uso de la información,
se pueden generar, por ejemplo, sanciones laborales a esos colaboradores de las compañías que están utilizando la información, que la están fugando, que tienen malas prácticas con la infraestructura corporativa y están infectando la información de todos los colaboradores y de la compañía como tal. Listo, no sé si tengan alguna pregunta por aquí. No he visto que hayan escrito algo por el chat de preguntas. Si alguno quiere tomarse la palabra, con mucho gusto puede alzar la manito y yo le habilito el micrófono. Por acá me cuentan que todo está muy claro. ¿Qué les pareció la herramienta? Bueno, súper. Pasemos a una visualización un poquito más práctica de la herramienta, salvo que tengan alguna pregunta. Espérenme a ver. ¿Qué protocolo debe tener la aplicación SaaS para poderse conectar? Excelente pregunta. No importa. Como voy a devolver acá un par de diapositivas. Como lo que hacemos a nivel de servicio Casby es una integración directa con ese fabricante en particular, simplemente que tenga capacidad de conexión vía API. Entonces, lo que hace, por ejemplo, Office 365 es habilita unas plataformas de integración mediante programación por APIs, y lo que hace FortiCasby es que se ciñe a las necesidades de esa aplicación en particular, no importa el protocolo ni el tipo de conexión, y lo que hace es que se comunican esas nubes ya directamente. Es decir, nosotros como usuarios no tenemos que hacer nada. El administrador en este esquema lo único que hace es, quiero integrar dentro de la plataforma Casby mi servicio Office 365, la plataforma ya me dice qué información necesita de mí, muy seguramente un usuario y contraseña y algunos datos de contacto, mi correo electrónico, por ejemplo, para enviarme alertas, y ya, la integración es completamente automática. No importa qué tipo de aplicación esté trabajando, siempre que cuando no es una de las aplicaciones de mercado que están incluidas sobre el servicio de la plataforma, si es una aplicación que yo tengo desarrollada por mi propia cuenta y tengo integración vía APIs con esa aplicación, piensen en cosas que explico, por ejemplo, en las nubes públicas de Amazon. Entonces, siempre que haya compatibilidad con APIs, no importa el tipo de protocolo, FortiCasby se ajusta a ese esquema de conexión y la integración se hace directa entre nubes. Así que cuando un usuario llegue a ese servicio, la nube en sí misma es la que manda las estadísticas a FortiCasby en particular. Listo. Me están preguntando una segunda cosa, es que si tenemos experiencias en colegios. Más que en colegios, en universidades. Y en grandes universidades del sector público y privado. Y es por esto mismo. Fíjense que la mayoría de la infraestructura a nivel educativo tiende a ser abierta, pero para un grupo especial de usuarios, que son los estudiantes y en algunos casos los maestros. Para todas las áreas financieras, administrativas, de control fiscal y todas esas áreas asociadas al proceso educativo, muy seguramente por costos y por los buenos planes que les ofrecen estas entidades a las compañías como colegios y universidades, les dan muy buenos planes de acceder a servicios de Office 365 y del Google Workspace. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas entidades? Migran todos sus servicios de estudiantes a esas bases de datos económicas, pero también migran a sus áreas administrativas. Entonces, como les contaba, Casby puede definir el tipo de usuario y yo lo podría desplegar únicamente para la red administrativa y financiera. Entonces, para la gente de contabilidad, para la gente de contratación, para la gente que hace todos los temas contractuales de la universidad o del colegio, y mantener ese servicio aislado del grueso de la navegación de los usuarios, que a pesar de que están utilizando el mismo servicio nube en el mismo dominio, no pasarían por una inspección avanzada en Casby. Entonces, fíjense lo interesante.
puedo tener grupos limitados de usuarios, a los usuarios a los que vale la pena analizar, porque no me interesa mucho la navegación de un estudiante, por ejemplo, en su hora de acceso a la infraestructura del colegio, pero sí me interesa qué está haciendo el área financiera, cómo está enviando los documentos, cómo nos estamos conectando el Ministerio de Educación para, por ejemplo, inscribir a los estudiantes en las pruebas saber, cómo estamos manejando esa información de documentación de los niños o de los estudiantes ya a nivel universitario, que esa información no viaje abierta, que el área administrativa la señorita o el encargado de subir esa información, los digitadores, ¿no?, que suben esa información en masa a las entidades del Estado, no lo hagan a través de su correo personal, es decir, cogen la base de datos y para ahorrar trabajo y salir temprano, mandan la base de datos a su correo personal y trabajan desde su casa en quién sabe qué condiciones de seguridad. Entonces, en temas de esos hay despliegues interesantes, importantes, de servicios como Casbi para asegurar esos datos relevantes de usuarios. Entonces sí hay casos de éxito en particular. No sé si tengan alguna duda adicional. No, al parecer no. Listo. ¿La quieren ver funcionando? Entonces les presento FortiCasbi. Algo veíamos dentro de la presentación del tipo de integraciones que tengo aquí, ¿no? Entonces fíjense que puedo integrar con el mismo esquema de licenciamiento. Esto es bien importante, es decir, tú lo que licencias es el número de usuarios que tienes dentro de tu compañía, y si tienes un servicio basado en aplicaciones SaaS, perfecto, pero si tienes 17 servicios, unas cosas en Office 365, otras en el Google Workspace, otras en nubes públicas como Amazon Web Service o la nube de Azure, y aparte tienes contratados tus servicios corporativos de almacenamiento de archivos en nube en Box o en Dropbox, o tu herramienta de colaboración no es la nativa de Office 365 de la Google Workspace, sino es Webex, por ejemplo. Entonces fíjate que puedes hacer la integración directamente con cualquier tipo de plataforma. Si yo quisiera integrar estos esquemas Casbi con un aplicativo desarrollado directamente por las compañías, pues lo que hago es lo integro y ya me entiendo a nivel de aplicación en la integración vía API entre mi aplicación desarrollada a mano o localmente y el servicio de FortiCasbi. Edgar les hablaba también que, por ejemplo, Fortinet tiene servicios profesionales. Esos servicios profesionales están diseñados específicamente para ese tipo de transacciones. Fíjense que para los servicios famosos, Office 365, la Google Suite, Dropbox, Azure, algunos temas de Sandbox, GitHub, que es como donde los programadores suben la información de sus desarrollos y los verifican y los nutren para desarrollar aplicativos como portales o aplicativos móviles, ya están desarrollados y simplemente la integración es usuario y contraseña. Pero cuando yo necesito integrarlo a un desarrollo que yo hice personalmente de mi área de desarrollo de mi compañía, es posible que necesite apoyo para la integración con APIs con el servicio de protección en Casbi. Entonces aprovechense de los servicios profesionales del fabricante que tienen experiencia amplia y comprobada acerca de cómo se están utilizando esos servicios en particular. Entonces fíjense que puedo tener visibilidad completa. Miremos por ejemplo Office 365. En mi esquema de conexión es tan sencillo como poner mi usuario administrativo integrado a la nube de Casbi. Es decir, este mismo usuario administrativo es el usuario con el que ingreso a la administración de mi servicio en Office 365, y a partir de ahí las dos nubes empiezan a comunicar, me empiezan a traer información relevante. ¿Cuáles son los archivos que tengo subidos dentro de esa plataforma? ¿Cuántos de ellos tienen alto riesgo? ¿Por qué? Porque definí dentro de la configuración de políticas de mi esquema Casbi y los métodos de cumplimiento de acuerdo a un estándar de la industria. Puede ser este COVID, no confundir con el COVID del coronavirus, PCI DSS, que es para el sector bancario, lo mismo que IPA, GDPR para el sector comercial, que tiene transacción
monetaria en servicios, o las ISO famosas de ISO 27000 que tienen diferentes tipos de controles, ¿no? Entonces yo escribo, de acuerdo a la información que estoy transaccionando, ese tipo de reglas. Por ejemplo, en NSIT les pueden colaborar con esquemas de servicio en el que ustedes definan cuál es la información que quieren proteger, qué contiene esa documentación, y ellos les ayudan ajustando estas reglitas de control sobre la documentación que está subiendo en su nube, y la vuelven un activo de alto valor. De tal forma que cuando alguien mueva ese documento en particular, automáticamente entra dentro de los esquemas de alto riesgo, ¿no? Ya sea porque es un documento de alto valor o porque son usuarios que tienen comportamientos raros dentro de la infraestructura. Y fíjense que la herramienta es muy intuitiva de usar. Yo simplemente doy doble clic sobre la información que quiero mirar y él me va diciendo cuál es la razón por la cual ese usuario tiene problemas. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, este usuario está accediendo con credenciales inválidas dentro de su infraestructura múltiples veces. Si yo miro los logs del sistema, va a aparecer que cuando el usuario tiene éxito en hacer login y cuando el usuario no tiene éxito en hacer login. También me dice el lugar geográfico desde donde hizo el intento de conexión y si tiene que ver con el lugar donde debería estar el usuario. Entonces fíjense que se pueden inclusive utilizar estas herramientas para identificar en esquemas de teletrabajo aproximadamente dónde están sus usuarios. Entonces esos usuarios, por ejemplo, tienen permitido el teletrabajo o el home office, pero únicamente en la ciudad de Bogotá o en la ciudad de Medellín o en la ciudad de Cali, y no tienen derecho a estar por fuera de esa ubicación por los temas de recursos humanos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Colombia los seguros no cubren a un trabajador cuando tiene un accidente laboral, cuando está por fuera de su espacio laboral. Entonces, si el usuario se va de paseo a la finca en Mesa de Yeguas, por ejemplo, o se va para, qué sé yo, Panchito, y intenta trabajar remotamente desde allá, porque las herramientas tecnológicas le dan esa facilidad, y le pasa un accidente laboral, hay forma de probar dónde estaba el usuario en el momento de ese login y qué hizo durante su etapa laboral. Entonces esto también les puede ayudar para identificar esos usuarios desjuiciados que no cumplen la normativa de la infraestructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense que es un usuario que estaba en ciudades, en una ciudad específica, y cuando accede desde esta ciudad diferente a donde debería estar el usuario, la herramienta lo pone como una ubicación sospechosa, a pesar de que estaba accediendo con las credenciales que son, a pesar de que no está haciendo nada malo con la información de la compañía, solo está en el lugar en el que no debería estar. Entonces la herramienta también dice, este usuario está en una ubicación sospechosa, por no decir que se está evadido de sus responsabilidades laborales, ¿no? Una forma interesante de decirlo. Entonces fíjense cómo la herramienta, en un caso de uso específico de esos, les puede ayudar a tener control de los esquemas de teletrabajo y home office. Ahora, con la analítica de datos, yo puedo identificar qué hay dentro de los documentos. Este usuario en particular sube un documento que es unos archivos de texto, y fíjense que está incluyendo dentro de la información alguna información que corresponde a algún tipo de parámetro que yo quiero evitar que se fugue, ¿no? ¿Qué tipo de parámetro es? Yo defino mi política antifuga de información, que es lo que traduce DLP, prevención de fuga de datos, y si algo dentro de los documentos cumple con algo que riñe contra mi política, inmediatamente los esquemas de prevención de fuga de datos dicen, mire, este usuario en particular está utilizando este documento, está utilizando una herramienta que no es de corporativa y está intentando mandar ese archivo a un lugar donde no lo tiene permitido, ¿no? Entonces yo puedo hacer seguimiento completo de lo que está pasando con los usuarios y definir, ¿no? Cuál va a ser mi nivel de alerta. Puede ser una alerta sencilla, es decir, solo sobre la plataforma, que sea únicamente informativa, o cuando es crítica,
porque se identifica que se está fugando información personal, que haga un tema de notificación. Por ejemplo, que le mande un correo electrónico al administrador indicando que alguien movió ese documento, que lo envió a través de ya sea una herramienta autorizada o una no autorizada. Bueno, aquí lo que quería mostrarles era cómo la herramienta va identificando cuáles son los aplicativos que el usuario está utilizando para mover los esquemas de archivos y cuáles son los aplicativos autorizados por la compañía y cuáles son los no sancionados, es decir, los que no deberían estar utilizando el usuario para compartir los archivos. Entonces, siempre que haya algún evento en el que yo, por ejemplo, tengo contratados todos mis servicios con Office 365 y mis usuarios por comodidad o por saltarse las normas de seguridad empiezan a utilizar sus correos personales, utilizar herramientas de otros dominios o herramientas que no deberían estar utilizando desde sus equipos corporativos, todo ese registro va a quedar dentro de la herramienta. También tengo niveles de reportes de diferentes niveles, valga la redundancia. Podría presentar un resumen corporativo para presentárselo a las altas gerencias, identificando cómo está el comportamiento de todas mis integraciones en la nube, mirando cómo están mis temas de políticas. Voy a ampliar un poquito la vista para que no se vea el encabezado del navegador. ¿Cuáles son los tipos de archivos que se definieron como públicos, que se están compartiendo a terceros? Fíjense que esto es una vista como de resumen de cómo se está utilizando la infraestructura, ¿no? Entonces le dice a los gerentes de tecnología, a los gerentes generales de las compañías, desde dónde los usuarios están trabajando, dónde están la mayoría de los accesos sobre la plataforma y la interacción de la plataforma sobre los usuarios. Pero también puedo tener reportes más técnicos que se descargan directamente de la plataforma y mirar cómo estoy en cumplimiento de una norma. Por ejemplo, si estoy en un tema de certificación contra una norma de calidad como la ISO 27000, el auditor me va a pedir, bueno, ¿y usted cómo hace para garantizar que solo los usuarios autorizados acceden a los controles de los documentos en nube? Entonces el tipo lo espera rajar a uno evaluando ese contenido, y yo tengo un reporte que me dice, mira, yo tengo ciertas políticas de control de acceso que permiten identificar los cambios que hacen los usuarios sobre las plataformas, tengo una regla que me permite mirar y asignar privilegios a las diferentes cuentas de acuerdo al tipo de usuario, puedo identificar en una política de seguridad que estoy analizando el malware de esa infraestructura que está ya dedicada en nube, y si hay alguien que está incumpliendo alguno de esos requerimientos, va a aparecer reportado dentro del reporte. Entonces fíjense que tienen completa visibilidad, completo control. Los reportes son de este estilo, pero también se pueden editar para, por ejemplo, poner los logos de la compañía, cambiar ciertos esquemas de presentación sobre el tema, y si estoy aplicando ciertos cambios sobre la configuración de la plataforma y la plataforma no cumple con las características del esquema de estándar de seguridad con el que decidí cumplir, pues la herramienta me lo va a informar. La política está configurada pero no la estás cumpliendo, o la política está configurada pero está deshabilitada mientras está en pruebas, por ejemplo. Entonces a ese nivel de reportes podemos llegar con la herramienta. Voy a devolver por acá. A otra pestañita. Bueno, hice los ejemplos en general basado en la nube de Office 365, pero como les contaba, lo podemos hacer sobre cualquier nube con la que nos podamos integrar vía API. La mayoría de las
de los recursos que se consiguen en software como servicio están incluidos ya predesarrollados en la herramienta, y eso es muy importante porque me ahorra tiempo en el despliegue de las políticas. Muchas cosas de estas ya están preconfiguradas, yo lo único que tengo que hacer es activar o no activar los controles que quiero tener sobre la infraestructura. Entonces aquí en particular vemos, por ejemplo, desde dónde están accediendo los usuarios a consultar documentos en particular, y ese tipo de acceso lo podemos ver en cualquier nube con la que lo tengan, con la que tenga el servicio integrado. Bueno, en este caso en particular no hay eventos de acceso, ¿no? En este caso yo podría irme un poquito más al detalle, ¿no? Desde dónde están accediendo los usuarios físicamente dentro del mapa, ¿no? Entonces, no solo el país donde están accediendo a la información, sino la ciudad y la ubicación geográfica, ¿no? Entonces, lo que les contaba, ¿no? Yo puedo decidir, mire, es que este tipo está trabajando desde su casa, o no, resulta que se fue de paseo a un pueblito que queda aquí cerquita. Cualquier cosa que le pase por la legislación colombiana en cuanto a accidentes de trabajo no estaría cubierto en esta ubicación geográfica, a pesar de que el usuario está trabajando juicioso, ¿no? Entonces, fíjense que tienen control de dónde están sus usuarios aproximadamente, ¿no? No les va a dar el punto exacto, pero por lo menos sí les va a dar el punto de concentrador de internet del proveedor de servicios. Pero, por ejemplo, si estoy aquí en Bogotá y me voy para Tocancipá o Faca o Milgar, que son ciudades relativamente cerquitas, se va a ver bien en detalle desde dónde está accediendo el usuario y si estaba trabajando, si estaba en vacaciones, conectado a la infraestructura, moviendo documentos, pero no haciendo nada productivo. Entonces, hasta ese nivel de detalle podemos llegar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algo que quieran mirar. Sí, fíjense en un caso de uso aquí que cogimos al azar. Estamos mirando la integración de la herramienta con Webex, ¿no? Entonces, en Webex, una sesión como esta, se nos ocurre la genial idea de compartir un documento donde está explicado algún tema de negocio, y la herramienta inmediatamente analiza el documento, tan pronto lo cargo en la herramienta de compartir archivos de Webex, y él analiza lo que tiene por dentro. Entonces, en este caso en particular, ¿qué encontró? Que números de pasaporte, en este caso para Estados Unidos y Alemania, corresponden a la información que está dentro del documento. Entonces, encontró esa información secreta. ¿Qué más encontró? Encontró que para los pasaportes del Reino Unido, por ejemplo, porque estas reglas se pueden modificar para hacerlas cumplir con cualquier estándar mundial, también encontró datos que corresponden a esa información. Fíjense que no me muestra el dato completo, porque a mí como administrador no me interesa ver dónde está el problema, pero sí me interesa saber cuál es el usuario, cuál es el archivo y dónde está la falla de incumplimiento. Y aquí lo que les contaba, ¿no? Tengo el número de documento y la fecha de nacimiento del usuario. Con esta información, si yo se la vendiera a un esquema de hacking, ellos sacan o sacarían muy buen dinero por esta información, porque ellos lo que hacen es vendérsela a, por ejemplo, las personas que me ofrecen servicios vía telefónica, vía internet o vía correo electrónico. Entonces ya tengo la información del usuario, tengo su número de documento y algunos datos interesantes como su fecha de nacimiento. Aquí, por ejemplo, sabemos que es del 72, tiene 49 años, si mal no estoy contando. Entonces, con esa información, fíjense que en manos de un servicio profesional de administración de datos de forma fraudulenta, puedo sacar préstamos, comprar cosas, sacar tarjetas de crédito a mi nombre, comprar cosas, intentar acceder a los esquemas de correo electrónico utilizando esta información como información de seguridad, como otros factores de autenticación. Entonces, fíjense lo interesante que puede ser cerrar estos riesgos que están inherentes en los documentos que estamos compartiendo por una herramienta como Webex, por ejemplo. Por acá me hacen una pregunta: ¿cómo se relaciona con algún antivirus o con el cliente de Fortinet? Listo. La integración natural de FortiCASB dentro de Office 365
dentro de Google Drive y dentro de todas las plataformas en las que se comparten archivos, me permite hacer análisis de malware sobre las herramientas. Lo que quiere decir eso es que, fíjate, tú cómo haces para instalar un esquema de antivirus y protección sobre Office 365, para saber si los documentos que estamos subiendo por correo, desde el teléfono celular, están infectados. No habría forma. Cuando haces la integración por Casby, lo que hace Casby es identifica cada documento en particular, le hace un análisis de amenazas. Entonces aquí lo que hacemos es aplicamos antivirus, antimalware, hacemos inspección sandbox contra amenazas avanzadas e identificamos si ese archivo tiene alguna alerta o no, ¿no? Si está infectado o no con alguna. Entonces es una solución complementaria cuando no puedes hacer análisis de antivirus a través de un esquema de almacenamiento en aplicativos, no. ¿Cómo me integro a herramientas como FortiClient, por ejemplo? Que sería para Fortinet el esquema de control. Cuando estoy trabajando la versión básica de FortiClient con acceso VPN, pues esto simplemente es un método de conectividad. No habría mucha integración posible ahí. Cuando estás trabajando en una herramienta ya licenciada, donde tienes integrados los servicios de protección de antivirus, control de navegación y escaneo de vulnerabilidades, fíjate que aquí puedo identificar fallas dentro de mi sistema operativo. Lo que hace la herramienta es, si yo como usuario con estas vulnerabilidades intento conectarme a alcanzar los servicios que están en nube, la nube identifica estos hallazgos, los reporta a la plataforma Casby, la plataforma Casby los reporta de vuelta a la herramienta de gestión de estos clientes de protección de endpoint y podrías disparar bloqueos, ¿no? Entonces este cliente, mediante el compliance y telemetry, inmediatamente pone dispositivo en cuarentena. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la normativa de seguridad, tienes alertas o virus o estás navegando a sitios indebidos mientras estás utilizando la plataforma corporativa, ¿no? Entonces aquí puedo tener visibilidad completa y FortiCasby me sirve como un disparador de las políticas de seguridad que tengo desplegadas en mis dispositivos. Esa sería la forma de integración. Listo. Otra pregunta adicional que me hacen por aquí. Me hacen que la integración de Casby con una herramienta como SIEM, a través de qué mecanismo o protocolo se puede realizar. Listo. Como estamos trabajando en un aplicativo completamente cloud, fíjense que esto donde está desplegado directamente en la infraestructura de FortiClient en el cliente. Entonces, para acceder a un servicio como estos, lo que yo hago es abro mi esquema de soporte y accedo al servicio cloud directamente. Entonces, fíjense que enviar información como logs hacia la infraestructura es un poquito difícil. Entonces, ¿qué es lo que se suele utilizar para establecer herramientas de control? Por ejemplo, para que esto quede, los hallazgos del esquema Casby queden integrados a los correlacionadores de eventos como los SIEM, para Fortinet FortiSIEM, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. La primera es hacer integración por Security Fabric. Esa sí es directa entre Casby y FortiSIEM. O si el SIEM es de otro fabricante, lo que yo puedo hacer es descargar esta información a una herramienta de seguridad perimetral, en este caso, por ejemplo, FortiGate. Cuando hago la integración Casby FortiGate, me queda un registro de todos los eventos de los usuarios y se van copiando a la infraestructura de FortiGate, y FortiGate, a través de Syslog, SNMP y otras herramientas de alertas, sí puede reportar directamente a cualquier fabricante de SIEM en particular. ¿Por qué así? Por la naturaleza del servicio, por lo que está basado en nube. Sin embargo, hay métodos de implementación ya un poquito más avanzados, por ende también algo más costosos, en los que puedo tener un despliegue local de esta herramienta Casby dentro de mi infraestructura local, y esa integración ya de Syslog y SNMP ya es nativa y directa a tu plataforma de SIEM. Pero en la forma más sencilla, lo que se puede hacer es integrar Casby con FortiGate o con FortiAnalyzer
y que FortiGate y FortiAnalyzer sean los que envíen a cualquier marca de SIEM esa información relevante con alguna política de syslog en particular sobre esas herramientas. Marcados, ¿no? Y configurados para que se entienda que son hallazgos de la herramienta en cloud, de los servicios en cloud, para que en SIEM no tengas mayor problema para catalogar esos servicios y generar, por ejemplo, alertas, alertar a un SOC, por ejemplo, para que se tome alguna acción. Sin embargo, recuerdo también que cualquier evento que tú consideres crítico o de nivel alto en cuanto a seguridad, también te puede enviar un correo electrónico que puede nutrir, por ejemplo, una base de datos de tickets en un SOC, que sería otra forma de aplicación de una integración con una herramienta de monitoreo de seguridad como un SIEM.